Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service, Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. El debate en el segundo bloque de Impacto Económico, siempre con el objetivo de ofrecer distintos enfoques e identificar posibles soluciones para la maltrecha economía argentina. Para ello convocamos a Diego Penizzotto, es economista, editor del suplemento económico del diario Río Negro, y a Juan Manuel Morales, magíster en economía. Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, como yo lo había anticipado, en este primer bloque el objetivo es enfocarnos en la coyuntura, analizando distintos indicadores, la parte visible del iceberg. Por ejemplo, en tema de inflación, riesgo país, inflación de mayo cerró en 5,1%, anualizada, da algo así como el 81%. Llevamos en estos 12 meses 60% de inflación, más o menos. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede pasar? ¿El que quiera comenzar? Bueno, me parece que obviamente estamos en un momento muy difícil en cuanto a en lo que es materia de precios. El dato de ayer ya es elocuente. De todas maneras, creo que da pie para el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. A ver. Fácticamente, el dato del 5% de mayo implica una baja por tercer mes consecutivo respecto al 6,7% que se registró en marzo. El problema que tiene el gobierno es que el piso de inflación que existe ya es tan alto que efectivamente el anualizado probablemente esté en torno al 70 o al 80. O sea, a partir de junio, si entre junio y diciembre la inflación se ubicara en el 5%, como pasó en mayo, terminaría en un 80% a final del año. Si el gobierno lograra el éxito de bajarla al 4%, daría el 70%. No soy tan pesimista como otros colegas que piensan que por ahí puede superar el 100%. Digo, para que superara el 100% tiene que dar 7%, tiene que espiralizarse de repente, sí. Tendría que pasar algo grave. Pero yo creo que a final de año vamos a terminar entre un 70 y un 80. Bien. Juan Manuel, tu visión, ¿sos optimista o relativamente optimista como Diego en cuanto a no llegar a un 100% de inflación? La verdad que eso nadie lo puede saber, ¿no? Depende mucho de las condiciones que se dé de acá a fin de año, de la demanda de pesos, del clima político. Por lo tanto, es muy difícil hacer pronósticos. Hoy, más o menos, lo que están, digamos, proyectando las consultoras, el promedio de las consultoras, de acuerdo al relevamiento del Banco Central, sería 72%. Yo creo que nos vamos a mantener en estos niveles, en eso coincido con Diego, me parece 5, 4,5. No soy optimista en cuanto a que vaya a haber una reducción o que este nivel de reducción se mantenga en el tiempo. Me parece que vamos a quedar estancados ahí. Y la verdad que por lo menos lo que yo veo de la macro no me lleva a pensar que va a haber una mejoría sustancial. ¿Por qué? Porque si vos ves los primeros 5 meses de este año o 4 meses de este año, el gobierno está ensanchando el déficit fiscal con respecto al primer cuatrimestre del año pasado, y la emisión monetaria de los primeros 5 o 6 meses de este año, 5 meses de este año o hasta el momento, es 53% más elevada que, digamos, la asistencia del Banco Central al Tesoro en el mismo periodo del año pasado. Es decir, que hay un ensanchamiento del déficit y hay más asistencia del Banco Central al Tesoro. Vamos a ver cómo se desarrolla la última parte del año. Es cierto que digamos, hay unas restricciones que tienen que ver con el acuerdo del FMI, pero de todas maneras, digamos, me preocupa que el déficit se ensanche y que la emisión monetaria o la asistencia del Banco Central al Tesoro también tenga una dinámica ascendente, digamos. ¿Cómo ves, Pablo, Diego, ese tema que plantea Juan Manuel? ¿Mayor emisión, mayor déficit?
Bueno, el déficit y la emisión monetaria es cierto que han crecido en la primera parte del año, pero en línea con el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, la emisión monetaria en el primer semestre está por debajo de la meta pautada con el Fondo Monetario Internacional. Se pautó un 1% del PBI para todo el año y en la primera parte del año, por lo menos con los cierres de los datos hasta el mes de mayo, estamos un 20% por debajo, si no me equivoco, de la pauta que se había pautado para el primer semestre con el Fondo Monetario. Así que me cuesta pensar, a ver, siempre caemos en la misma discusión, ¿no? Pero a mi entender, la emisión monetaria es uno de los motores de la inflación, no es el único motor de la inflación. Este año puntualmente cuesta creer que solamente la emisión sea la causa de la inflación, porque evidentemente si bien el déficit se ha acrecentado, la emisión monetaria es menor a otros años, la relación gasto-emisión es menor a otros años, y este año evidentemente hubo un imponderable que fue la guerra en Ucrania. Y creo que el signo distintivo de que eso es uno de los motores de la inflación este año es la distorsión de precios relativos que hay. Las tarifas crecieron en el último año, con esta actualización, un 40%. El dólar apenas creció un 35-36% en el último año, contra una inflación del 60%. Pero tenés productos como la carne que crecieron 70% en el último año, por encima del promedio de precios. El rubro textil, un 80% subió de precios, según el informe de INDEC de ayer. En el último año los textiles subieron un 80% de los precios y la verdad que uno no encuentra motivos macro como para que haya semejante corrección de precios en un solo año. Hay un caso distintivo que es el de los huevos, que lo vengo siguiendo mucho, me llama mucho la atención, que entre marzo y junio crecieron de precio un 85%, y eso tiene directa relación con la guerra por el aumento de precio de los granos, que es el alimento de las gallinas. Entonces, evidentemente hay una enorme distorsión de precios, y eso no, digamos, no se explica únicamente con emisión monetaria. Okay. ¿No? Juan Manuel, hay más de una causa, además de la inflación, de la emisión. No, bueno, ahí ¿Cómo juega la guerra con Ucrania, como plantea Diego? Bueno, ahí es donde tenemos el contrapunto con Diego, que es cierto que siempre caemos en lo mismo. Yo creo que la aceleración de la inflación en la primera parte de este año tiene que ver con la cantidad de emisión monetaria del último cuatrimestre del año pasado. El Banco Central el último cuatrimestre del año pasado imprimió más de $1 billón de pesos. ¿1 billón? Un billón para financiar el déficit fiscal, y me parece que también tiene que ver con el contexto electoral, etcétera, ¿no? Obviamente que la política monetaria actúa con rezagos y eso lo empezamos a ver la primera parte de este año. Ahora, respecto a la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, yo lo que veo es que, por ejemplo, China en los últimos 12 meses tuvo una inflación del 2,1%. 12 meses, la inflación de los últimos 12 meses en términos interanuales, ¿no? 2,1%. Es decir, China es el 18% del PIB mundial. Es decir que yo creo que la guerra sí ha provocado cambio de precios relativos, en eso comparto contigo, y no hay ninguna duda, el precio de los commodities, bueno, de los alimentos. Ahora, no tiene que ser causa de inflación, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 40 años. Estados Unidos. Bueno, también le dio a la maquinita, ¿no? Por supuesto, pero hay un contexto internacional que evidentemente ayuda. No es esa la causa de la inflación en Argentina. El problema es que no podemos mirar este problema con una sola óptica. O sea, creo que ese es el gran problema que tenemos, esta gran diferencia que tenemos los economistas, ¿no? De diagnóstico. Yo considero que no hay una sola forma, porque si no, hubo momentos recientes en la historia donde gente que pensaba de esta manera tuvo las riendas, y la emisión, cuando estuvo Sanderis puntualmente en el Banco Central, usó una contracción monetaria feroz y terminó con 53% de inflación, ¿no? Entonces, claramente no hay una sola herramienta para atacar el problema. Es necesario una mirada integral, me parece, ¿no? Yo respondo un poco bajo mi óptica, ¿no? Primero, lo que pasó con Sandleris y del caso opuesto pasó lo mismo en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Donde se emitía y los primeros meses, como había cuarentena estricta, la inflación bajaba, ¿no? Con Sandleris pasó lo opuesto, hubo una contracción de la base monetaria y la inflación siguió subiendo. A mí me parece que hay que considerar dos cosas. Primero,
que lo que decía antes, que la política monetaria no actúa inmediatamente, actúa con rezago, es decir, vos emitís o generás una política monetaria laxa, el resultado en el IPC lo vas a ver a los meses posteriores. Y por el otro lado hay otro componente que es fundamental, que es la demanda de dinero. Vos podés tener una oferta monetaria constante, si la demanda de dinero te cae y la gente se saca los pesos del bolsillo, va a generar inflación, ¿no? Porque la gente, digamos, repele el dinero. Ahora, por el otro lado puede pasar también lo mismo, lo que pasó en los primeros meses de la pandemia, donde se emitió mucho, porque obviamente la economía se paralizó, las cuarentenas, el gobierno se quedó sin ingresos, había que, digamos, sostener subsidios, transferencias, etcétera, se emitió muchísimo y la inflación bajaba. Bueno, ¿por qué? Porque había una demanda de dinero que fue una demanda que era, digamos, impuesta por las restricciones. Ahora, lo que pasó después, inmediatamente se empezaron a liberar las actividades, la inflación volvió a retomar un sendero alcista y más acelerado que antes, ¿no? Entonces, me parece que yo en esa cuestión sí creo que es una cuestión de oferta y de demanda de dinero, pero la inflación ocurre en el mercado de dinero, ¿no? Bien. Es una discusión que no tiene final. Yo ahí hay un punto en lo que dijo Juan Manuel que es 2020, porque creo que en 2020 el gobierno perdió una oportunidad. O sea, había cerrado 2019 con un 53% de inflación y por la parálisis que hubo en 2020, la inflación cierra al 36% y se perdió una oportunidad. Porque esa era la oportunidad tal vez atípico, para poner freno de mano. Por ahí, incluso creo que Guzmán era de esa idea, pero bueno, se encontró con restricciones políticas. Pero Guzmán tenía esa idea de poner freno de mano al gasto y a la emisión en 2021 y después en 2021 obviamente hubo elecciones y caemos presa de la disputa política interna que hay en el gobierno, ¿no? Pero digo esto, cuando uno mira un poquito, levanta un poquito la mirada y mira un poquito más amplio, creo que hay un problema estructural que tenemos y es haber sostenido tanto tiempo altos niveles de inflación, ¿no? Porque hasta 2011... 2012, uno mira que el promedio de inflación era del 25, para 2015 el promedio se había elevado al 35 y con Macri el piso quedó en el 50. Sobre ese piso del 50 ahora cae la guerra de Ucrania y genera este tipo de distorsiones de precios en alimentos, en distintos rubros, con inflación en el resto del mundo además, que motoriza sobre ese piso alto un extra que no podés controlar porque es exógeno, ¿no? Sí, obviamente la guerra... Digamos, la invasión de Rusia, la invasión criminal de Rusia a Ucrania, afecta a distintos países en el mundo. Nos tenemos que preguntar por qué acá podemos terminar con un 70-80% de inflación y en otros países, por ejemplo Brasil, que puede terminar con el 11%, ¿no? Siendo que es productor de alimentos, etc. Bueno, por esto mismo, porque el piso en Brasil antes de la guerra era bajo. A nosotros la guerra nos pega con un piso del 50%. Evidentemente el problema que tenemos es no haber resuelto ese 50%. Sí, hay algo que no está funcionando porque estamos en los primeros lugares en cuanto a niveles de inflación. Antes de ir, bueno, ya en el segundo bloque a propuestas más de fondo, ¿por qué el Banco Central no puede acumular reservas a pesar de un precio récord de la soja? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ahí me parece que tenés, si bien tenés un récord de exportaciones y de liquidación del agro, por el otro lado tenés importaciones que también se encarecieron. Es decir, estamos viendo récord de importaciones que tienen que ver no solamente con la energía, sino con la inflación mundial que también ha generado que quienes producen en Argentina necesitan componentes, necesitan maquinaria, necesitan insumos, también se les hace más caro importar. Entonces necesitan más dólares para mantener sus niveles de producción y poder importar los mismos componentes, ¿no? Entonces esto en un contexto donde es cierto que la economía, digamos, viene rebotando, se viene recuperando y hay, digamos, demanda de importaciones, me parece que, digamos, el alza de las exportaciones se netea con el aumento de precios y de las importaciones, ¿no? Esto sumado a la energía, los componentes que necesitan las empresas. Así que me parece que va por estos niveles. También hay que sumarle, por ejemplo, que tenés una balanza deficitaria en términos de turismo. Y bueno, me parece que va por ahí el tema, ¿no? Yo creo que en este punto hay una coincidencia entre Martín Guzmán y Cristina Kirchner, por lo que Cristina dijo hace poco acerca de que había un deporte nacional por hacerse con las reservas del Banco Central. En el sentido de que, si bien es cierto que las empresas necesitan partes y que los precios internacionales están altos, los precios que están altos son los de las commodities. A mí me da la sensación de que hay una tendencia en ciertas empresas, especialmente las grandes, a sobreestoquearse de partes y de insumos, etc. Pero eso tiene que ver con la incertidumbre también. Tiene que ver con que el dólar, con la brecha cambiaria y con que el dólar oficial es muy barato
y la ventana está abierta para que vos puedas importar a precio oficial, con lo cual es un incentivo enorme a que las empresas compren lo que sea, aire, ¿no? Hay un rubro del balance cambiario del Banco Central, que es el rubro servicios del sector privado no financiero, que incluye fletes, por supuesto, de mercaderías, etc. Pero también incluye, por ejemplo, que lo dijo el otro día el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, incluye, por ejemplo, auditorías, servicios profesionales. Uno contrata por una página web un servicio de auditoría en España y paga a dólar oficial. Claro. Y esos dólares, el Banco Central no tiene cómo auditar si esos dólares van y vuelven. Pero ahí, ¿no? el pecado original no es el precio máximo al dólar oficial, o sea, el control cambiario. Sí. La brecha que es producto de la intervención del Lo hablaba Estado. con un colega ayer, la solución para eso sería liberar el tipo de cambio. O sea, unificar el mercado cambiario, lo cual llevaría el dólar oficial a niveles similares a los que tienen hoy los dólares financieros o el dólar paralelo. Y sería, con este esquema del 70% de inflación, explosivo. Entonces no creo que llegue ese momento. A mí me da la sensación, con liquidaciones cerealeras que son las más altas de la historia, en los últimos 5 meses entraron más dólares que en toda la historia, en un periodo tan cortito. A pesar de los gobiernos, del gobierno. Y entonces a mí me da la sensación que viene un momento donde, como decía Juan Manuel, los que viajan al exterior van a tener que tener los dólares ahorrados en la caja de ahorro y los que quieran contratar servicios en el exterior van a tener que pagar al dólar financiero, un desdoblamiento cambiario. Claro. Bueno, es que ahora, digamos, la situación de la economía argentina ya, necesita un plan integral, ¿no? Parches, bueno, obviamente no son ninguna solución. Juan Manuel, como para cerrar este bloque. Sí, no, estoy de acuerdo, digamos, ¿no? El origen de este problema, lo que decía Diego, me parece, ahí comparto, que es, sin cepo vos no tenés este problema, ¿no? Y no tenés discrecionalidad. Si es el Banco Central el que determina quién es el que importa dólar oficial, el que tiene el permiso va a querer importar lo que sea, ¿no? Porque está ganando haciéndose de dólar oficial y de importar componentes. Ahora, todas estas distorsiones también te generan, por ejemplo, la balanza turismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente, el turismo receptivo que viene a Argentina, digamos, ¿qué es lo que hace? Viene con el dólar en el bolsillo y hace lo que se llama dólar conserje. Le pide al conserje del hotel que le consiga una cueva y cambia en el dólar blue. Porque claro, el dólar formal te rinde, no sé, 170 y el otro te rinde 200 y pico. Bueno, ahora está mucho más el dólar formal. Pero digo, te genera todo este tipo de distorsiones. Entonces, los que vienen a traer los dólares de afuera no introducen los dólares en el sistema financiero y no pasa por el Banco Central ni el mercado único de cambio. Digamos, queda en el circuito blue. Pero bueno, es una cuestión de las distorsiones que se acumulan en la economía. Claro. Les propongo un paréntesis y pasamos a propuestas, reformas de fondo. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Hotel Howard Johnson, Florida, tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.
P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium para todo tipo de empresas.